tardes a todos. Pues nos encontramos aquí en el restaurante francés Pastis Bistrot, en el pleno centro de Cuernavaca, en donde por segunda vez la obra de Ernesto El Chango García Cabral se está exhibiendo. Ahora tenemos una exposición que se ha denominado Un Rincón Art Nouveau de Ernesto El Chango García Cabral. Las serigrafías que aquí tenemos pues muestran una parte de la obra de Art Nouveau, de Art Deco, de Ernesto García Cabral. Él fue becado a París en el año de 1912 y la beca obedeció a que él estaba caricaturizando en una revista que se llamaba Multicolor, que tenía el señor Vitoria, y Vitoria era un hombre que estaba totalmente en contra de Madero, del presidente Madero. Entonces Cabral se dedicó a ejecutar las caricaturas que Vitoria le pedía, y entonces siempre lo caricaturizó de una manera muy simpática, porque como él no tenía un odio ideológico contra Madero, pues lo que hacía era ridiculizarlo, le ponía la ropa guanga, le ponía que México había estado esperando un presidente que tuviera cananas y que fuera muy fuerte, que lo que había llegado era un hombre con un ramito de flores y un bombín. Total que las caricaturas empezaron a ser conocidas por toda la pequeña Ciudad de México de esos años, y Madero, pues muy enojado con García Cabral, precisamente porque lo ridiculizaba, pues decidió mandarlo de beca a París. Si le hubiera tocado a Cabral esta situación en la época de Porfirio Díaz, la cosa hubiera estado fatal, porque hubiera terminado seguramente en Belén, seguramente asesinado. Pero gracias a que era Madero lo manda becado a París. Él se va feliz a París, llega ya sin saber el idioma, inmediatamente, porque es un hombre muy simpático, se penetra en la bohemia parisina, conoce a todos los autores que estaban allí en ese momento, todos los artistas que se congregaban en la Ciudad Luz, entre ellos estaba Diego Rivera, desde luego, Picasso también lo llega a conocer, en fin, se hace amigo de toda esa bohemia maravillosa del país de esos años, y comienza a pintar allí, pero sobre todo comienza a asumir todos los estilos que estaban de moda en Europa, entre ellos el Art Nouveau y el Art Deco en la Primera Guerra Mundial. Pues la situación en París es tremenda, que se une además con que Huerta había dado, Victoriano Huerta, un golpe de Estado a Madero, y entonces la beca que tenía García Cabral se viene para abajo, y entonces empieza realmente a pasar una situación de hambre tremenda. Él ya estaba de novio, digamos, de una bailarina francesa, Mador, la cual se adoraban los dos, pero morían de hambre. Que era entonces un diplomático en París, Teodoro Dehesa, decide traerse a García Cabral hacia la Ciudad de México. Dije bien, Teodoro Dehesa era un diplomático importante que estaba en París, y ve pues, la desesperación que tiene Cabral, tanto de no tener dinero por haber perdido la beca en el golpe de Estado de Victoriano Huerta, como la guerra, pues la guerra que estaba ya iniciando. Entonces dice a Cabral que se tiene que ir, que se lo va a llevar a Argentina. Cabral no quiere irse porque en realidad está muy enamorado de Mador, pero entonces le dice esa, vamos a jugarnos a una moneda, a la suerte, si te vas a México o te quedas en París con la guerra y con toda la situación. Entonces se lo juegan a un volado, y en ese volado había un león de un lado y del otro lado una mujer. Entonces, según el volado, si salía la mujer, se quedaba Cabral en París con Mador, muriéndose de hambre. Y si salía el león, se tenía que regresar a México con Dehesa. Entonces, sale el león, Cabral llorando, se ve en un barco a París junto con Dehesa, con la idea de que le va a mandar dinero a Mador para que se reúna con él. Llegan a Argentina, en Argentina un triste empieza a mandar el poco dinero que tenía, empieza a mandarlo, y resulta que se lo roban en el correo, nunca le llega el dinero a Mador. Entonces, desesperado este hombre, pues de su desesperación aprende a bailar tango, se convierte en el primer bailarín de tango en la propia Argentina,
y de allí, en el año 18, va a arribar otra vez a la Ciudad de México. Es muy triste lo que sucede con este amor, porque Amador le escribía cartas en donde le daba pelo lleno de sangre, de que se lo arrancaba desesperado, y bueno, él trataba de mandarle dinero y no era posible. Total, este gran amor queda siempre en el corazón de Cabral, ya siendo adulto siempre hablaba de ese gran amor a Amador. Después supimos, porque su hijo Ernesto, que fue compañero mío de vida, me contaba que él había ido a París a tratar de buscar a Amador porque Amador tuvo una hija. Le explicó a Cabral que estaba embarazada y como Cabral no podía responder económicamente a la situación, Amador se casó con otro hombre, se quitó el apellido, registró a la hija con otro nombre y ya le escribió a Cabral y dijo, otro hombre bueno se casó conmigo y va a ser el padre de mi hijo. Entonces siempre quedó en la familia Cabral esta idea de buscar a la hija de Amador. Cuando Ernesto, hijo, fue a París, trató de buscarla por todos lados, buscó entre las bailarinas, entre gente que tuviera historia de esa época, pero no encontraron nada. Entonces, bueno, queda ese amor siempre flotando en el alma de Cabral y en el alma de su familia, siempre va a quedar la figura de Amador. Ahora, regresa a México y entonces en México él ya es un dibujante extraordinario y entonces en la revista Excelsior lo llama para que haga las portadas del suplemento cultural de Revista de Revistas, en donde trabaja desde el año de 1918 hasta 1943. Precisamente la muestra que tenemos aquí en el Pastis Bistro obedece a las portadas de Revista de Revistas. Revista de Revistas salía semanalmente y esto quiere decir que este hombre maravilloso hacía estas líneas, hacía estas figuras femeninas que son siempre como muy jocosas, como siempre muy sensuales, pero también pintaba toreras, pintaba a deportistas, pintaba una boxeadora, es decir, que no hay, a veces se le confunde a Cabral porque siempre pintó mujeres glamurosas, no es cierto, también pintó a mujeres en acción, mujeres deportistas, mujeres fuertes, tiene un concepto de belleza más allá del que a veces se le encuadra. Dice, las mujeres de Cabral son maravillosamente fuertes. Por eso está la torera, por ejemplo, es una torera, pues ahí postaza, ¿no? Para el toro. Y bueno, la revista empezó a ser coleccionable, sería cada semana. Cabral la pintaba en blanco y negro, en tinta, y de ahí pasaba como un papel transparente encima, en donde él iba poniendo los colores que se le tenían que poner a la revista. Tenemos algunas muestras de este trabajo y él ponía los colores a un boyer de co, que son por ejemplo el rojo y el morado o el rojo con el azul fuerte. Siempre los colores de él son colores muy impactantes, son colores fuertes, que son los que obedecen al art nouveau y al art déco de la época. Él mexicanizó el art déco y el art nouveau. Pues bien, Cabral termina su trabajo en Revista de Revistas en 1943. Para esa época ya se había casado. Él se casa cuando tiene 50 años. Era un hombre que le gustaron mucho las mujeres. Hay muchísimas anécdotas de todos los amoríos que tuvo Ernesto García Cabral. Y se casa con una mujer de Orizaba que tenía 20 años y Cabral 50. Una mujer muy bella, Lalis Sanz. Entonces con él tiene 3 hijos, que son Ernesto, Vicente y Eduardo. Y estos 3 hijos, unos nacen en Huatusco, como es el caso de Ernesto, otros nacen en la Ciudad de México, porque tenían casa en la colonia Periodista, también en Huatusco, Veracruz. Porque Chango García Cabral nace en Huatusco, Veracruz, en 1890. En 1890 nació. Y bueno, iba y venía de un lado para otro de Veracruz para la Ciudad de México y empieza a trabajar también en el Novedades, en el Siempre, y empieza a soltar, ya el Bayer, es muy importante el trabajo que hace con Bayer. En Bayer pinta enfermeras y médicos que son una maravilla y también lo trabaja durante muchos años. Empieza con la caricatura política en esos periódicos, siempre ejecutando las ideas de los dueños de los periódicos.
Cabral no era un hombre que le interesara la política lo más mínimo, sí le interesaba la bohemia, la buena vida, la amistad, era copólogo, decía él, o sea, tomaba copas, era copólogo. Y bueno, él va a morir en 1978, estando en la colonia periodista. Cuentan que su estudio estaba en la parte de arriba, estaban Lali, su mujer y él preparándose para un viaje a Nueva York. Él estaba muy presionado porque tenía que dejar 10 caricaturas hechas para poder salir de viaje. Y en eso, dice Ernesto, me contaba que estaba pintando su papá y ellos estaban sentados allá al lado de Eduardo, Lalo y él, y que de repente se cayó del respirador, se cae al suelo, lo recogen los hijos. Entonces los hijos se lo llevan a un cheslón que había ahí al lado, y en ese cheslón dura todavía vivo 10 minutos, en los cuales él va a decirles a sus hijos, ojalá que mis monos, mis caricaturas, les sirvan de algo. Y bueno, a los 10 minutos muere. Y quiero decir que García Cabral nunca le dio importancia a su trabajo. En realidad, como él termina sus últimos años, los termina pintando caricaturas diario. Le pasa que el diarismo se lo come. Ya al final el diario, obviamente, hacer una caricatura diaria, pues ya no le permite estas maravillas que hizo en el Art Deco y el La Nouveau, que todavía lo siguió haciendo en Fantoche, por ejemplo, toda la caricatura, pero todavía muy cuidada, de Valles. Pero ya al final de su vida, bueno, pintaba diario en un cartón y él mismo no le daba importancia, ni siquiera lo fechaba, lo dejaba. Por supuesto que tiene un valor histórico, porque el señor fue testigo de toda la historia de México durante 6 décadas y también a nivel mundial, porque también pintaba personajes de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial. Pintó, por ejemplo, carteles de cine que son importantísimos. Pintó a Tritán, a María Félix, a del Río, pintó a todos los presidentes que le pasaron por enfrente de su club, es un gran retratista. En Los Pinos el año antepasado se hizo una gran exposición precisamente de la parte de los políticos que había pintado Cabral, y bueno, eran 2 o 3 salas, y no se terminaban las salas de llenar, porque pintó muchísimo. Él pintó toda su vida. Empezó a pintar a los 8 años, como cuentan, a los 8 años con el dedo en la tierra, hacía dibujitos que las señoras con sus faldones se los borraban. Esto hizo que se pusiera muy triste, y un señor alemán allá en Huatusco le regaló un pizarrón para que no se le borraran sus dibujos. A los 12 años este chico ya es maestro de pintura de su escuela, entonces pinta desde los 8 años hasta los 78 años que murió. Por eso es que tiene este testimonio de 10 décadas de historia nacional y mundial. Es el proceso mediante el cual se realiza una serigrafía. Primero tenemos el dibujo en blanco y negro, después pasamos a poner el primer emplaste, que es el color azul, como se ve aquí. Entonces ya tenemos un color, y después pasamos a tener el color rojo. El color rojo, miren ustedes cómo va jugando los dos colores, para finalmente terminar con esta obra maravillosa, el arco, que ya tiene también el color verde y el color morado. Cada serigrafía tiene todo este proceso, por eso es una obra de arte. Muere y realmente su entierro, yo tengo los periódicos de la época de cuando él muere, en diciembre de 78, y son impresionantes la cantidad de discursos, de artículos, de crónicas, de fotos sobre García Cabral, porque lo quería mucho la gente, como amigo, como dibujante. Ya había dicho Orozco y Rivera, cuando les preguntaron quién era el mejor dibujante de México, los dos dijeron a la par, Ernesto García Cabral. Como dibujante nadie le gana, y sí es un gran dibujante. Entonces, sus dibujos, sus trazos de dibujos y líneas son verdaderamente excelsos, ¿no? Entonces, bueno, él muere, lo entierran en Huatusco, Veracruz, en donde ya había sido nombrado 2 veces hijo predilecto, porque él trabajó para que llevaran la luz eléctrica al pueblo y también para que propusieran la carretera que llega a Huatusco. Esto hace que en Huatusco, si uno va en la plaza principal, hay un busto de García Cabral que todavía lo vio, y hay un jardín también que queda a unas cuantas cuadras que también se llama García Cabral. Es impresionante porque Huatusco le guarda un cariño tremendo a García Cabral, a tal nivel de que en la época de él
había peluquerías que peinaban como García Cabral. Y todavía ahora, yo estuve allá hace unos 3 años, todavía nos paraban a Ernesto y a mí en la calle para tomarle una foto a Ernesto como hijo de Cabral, ¿no? Es decir, todo Huatusco es, digamos, una exposición, le guarda un respeto y un cariño tremendo a este hombre, que también fue considerado en 2012 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, realmente tenemos a un gran personaje, a un gran ser humano y a un gran dibujante. Y eso es lo que estamos viendo aquí en el Pastis Bistro ahora. Quien hizo estas serigrafías, quien las realizó, quien las llevó a cabo, buscó a que las hiciera de una manera totalmente con una calidad García Cabral impresionante, fue Ernesto García Cabral Sanz, que fue mi compañero durante mucho tiempo. Yo lo acompañaba a muchos talleres y hasta que dio con un equipo de gentes muy talentosas que lo empezó a ayudar. Finalmente ya dio con el taller que pudiera hacer la realización de estas serigrafías, en las cuales pues, son verdaderamente maravillosas. Cada una de ellas es una obra de arte. Ernesto, hijo, se dedicó pues, a preservar la obra del papá, dado que el papá tenía todo revuelto. Y Lali, su esposa, tampoco le había dado mucha importancia a la obra porque el mismo Cabral no se la daba. Entonces, esto hace que Ernesto tenga que hacer la primera clasificación de la obra enorme de su papá. Y en eso lo empiezo a acompañar yo en el año 75, o sea, papá muere en 68 y Ernesto comienza a trabajar la obra en 78, 10 años después. Y ahí yo trabajaba en la editorial Domés, que fue la que sacó el primer libro que clasifica la obra de García Cabral, gracias al trabajo de Ernesto, hijo, y que, bueno, pues la clasifica en las décadas de Ernesto García Cabral. Lo primero fue la presa clasificación. Ya después él va a sacar una beca del FONCA, que se la saca durante 2 veces, y ya un equipo de trabajo se va a la calle, a la casa de Huatusco, que es un lugar de pinos y de mucha niebla, tiene bosques de niebla alrededor. Esto hace que la obra de Cabral tenga que ser preservada, porque pues, en realidad él pintaba en cartón, pintaba en tinta. Entonces, esto en una situación de un bosque de niebla, pues está en peligro. Entonces Ernesto se mete y gracias a las becas del FONCA puede empezar a clasificar la obra y ya señalarla por años 20, 30, 40, 50, 60, y hace una maravilla de clasificación y empieza a empujar la obra de Cabral, a llevarla al MUNAL, llevarla al Museo de la Estampa, al Estanquillo, a la casa Diego Rivera, a la casa de Diego y de Frida, a la casa, en Guanajuato estuvo por varias ocasiones, estuvo en el Cervantino y empieza pues a trabajarlo de una manera de difundir la obra de Cabral, de dar a conocer toda esta obra maravillosa y desde luego las serigrafías pues son una manera de circular la obra de Cabral, de ponerla accesible a que el pueblo la pueda la gente que quiera, pues pueblo y todo tipo, entiendo por pueblo, toda la gente que quiera tener un García Cabral en su casa. Entonces, pues yo me siento muy contenta de que el Pastis Bistro por segunda ocasión, porque la primera fue en mayo del 2022, que estaba todavía Ernesto aquí, Ernesto hijo, que pusimos una gran exposición. También en ese momento pusimos en el Cine Morelos, se puso una película que se puede encontrar todavía en YouTube, se puede encontrar, se llama Mi vida en un volado, que obedece a este volado que aventó García Cabral para jugarse si se quedaba con Nadeau o se regresaba a la Ciudad de México. Que quiero aclarar, pasaron los años y un amigo le dijo, oye Cabral, ¿tú sabes que de esa te hizo trampa? Dijo el Cabral, no, ¿cómo que me hizo trampa? Sí, pegó la moneda, las 2 monedas, las pegó para que saliera necesariamente el oro. Entonces por eso es que él hablaba de que su vida se había jugado en un volado. Y entonces, bueno, ya ni modo, perdió el amor, perdió a Nadeau.
y por eso se llama este documental largo que hizo Ernesto, su hijo, por cierto, con la UNAM y él se volvió mucho, Canal 11, Canal 22, la UNAM han trabajado en la obra de García Cabral gracias al impulso de García Cabral hijo. Entonces, si quiere alguien ver las películas, pues están allí. Y luego se hizo una gran mesa redonda aquí en el Pastiz también, con la participación de Ernesto y mía, que eso hizo que Cabral se convirtiera también en un personaje importante para nuestra querida Cuernavaca. Entonces yo no tengo cómo agradecer este rincón a Rubó, en donde pueden ustedes venir a gozar de una muestra de la serigrafía, una muestra, un cachito de la obra maravillosa de Ernesto El Chango García Cabral. Pues muchas gracias.